Anuncio. La teoría posiblemente tendrá unos 20 a 25 capítulos. Para Ochako, los labios de Izuku eran cualquier cosa menos humanos. Parecían perfectos a la vista, aunque proyectados artificialmente. Sus labios se sentían como algo entre la electricidad estática y el aire caliente. El acto de respirar en sus pulmones holográficos la dejó aturdida. La sensación ayudó a distraerla del peligro inminente. Ella no tenía un plan para dar cuenta de un perro, o tal vez un lobo, de tan inmenso tamaño. Sus músculos estaban tensos mientras se preparaba para golpear la cosa si se acercaba demasiado. Si fuera una bofetada de casi cualquier otra mujer en el planeta, simplemente reconocería su derrota como una conclusión inevitable. Sin embargo, Uraraka Ochako podría poner a esta bestia en órbita si se lo propone. Lento, pero seguro, sería enviado lejos. Podría quitarle todo su brazo, pero ese era un riesgo que Ochako ya había tomado varias veces al luchar contra esos simios gigantes, simios de sangre, y Zuku los había llamado. La monstruosidad canina se acercó. Cada paso fue lento y premeditado, mostrando tensión y cautela. Ochako se recostó, listo para ello. Sabía que se lanzaría hacia adelante en cualquier momento, lista para destrozarla. Todo lo que necesitaba era un golpe sólido con su Kirk y la lucha terminaría efectivamente. La alarma la inundó mientras Izuku luchaba por sentarse. El esfuerzo fue doloroso de ver. Su corazón dio un salto cuando vio lo débil que estaba. Parecía tan malo después de verlo luchar contra tantos monstruos, tantos demonios, hace solo una hora. Su confianza, su risa, todo parecía distante y olvidado ahora. En un momento de descuido, ella colocó su mano detrás de su espalda para evitar que cayera hacia atrás, solo para dejarlo sin peso. Qué maravilloso error, pensaría más tarde. En ese momento, aunque estaba horrorizada por su propio error. Ese momento se desvaneció cuando los músculos de Izuku se tensaron y tiraron de su cuerpo sin peso. Sin peso que lo derribara, su propia debilidad ya no era una desventaja. Le gritó una sola palabra aguda al lobo terrible, reuniendo toda su fuerza en su voz. Para sorpresa de Ochako, el lobo se congeló. Si no hubiera sabido mejor, habría jurado que era un espécimen petrificado, no una criatura viviente que respiraba. Luego, mientras Izuku seguía mirando la cosa, retrocedió y se sentó como un perro, esperando pacientemente la siguiente orden. Sentándose a su lado, Izuku usó todos los músculos de su cuerpo para equilibrarse mientras comenzaba a flotar en el suelo. Ochako logró agarrar su mano y la cintura de sus pantalones antes de que pudiera parecer tonto frente al lobo de las sombras. Estaba preocupada por cuánta energía estaba usando, cuánto este acto de dominio lo estaba agotando. Izuku ladró otra orden. Esta vez, el monstruoso sabueso se alejó de inmediato y se dirigió hacia el borde coronal de la luz anima que los rodeaba. Solo cuando la cabeza de la cosa estaba claramente afuera y mirando hacia la oscuridad, solo entonces Izuku relajó su postura y se dejó descansar en los brazos de Ochako. Incluso sin peso, se sentía como la masa del mundo para ella. Miró a su alrededor y vio que el lobo estaba sentado en la oscuridad, y que la oscuridad avanzaba hacia ellos. La corona se retiraba hacia adentro. Centímetro a centímetro se retiró del mundo como una marea saliente. La luz esmeralda que los rodeaba se estaba atenuando. La cara y el cuerpo de Izuku se atenuaron incluso mientras descansaba en su abrazo. Se esforzó por respirar profundamente antes de hablar. Ochako, una vez que el anima se retire, no duraré más de unos minutos. No hay nada que puedas hacer para detener eso. Por favor. Toma los recuerdos que te entregué. Huye de aquí. Necesitas cuidarte. Por favor, Izuku casi rogó. Tal vez, pensó, esta era su forma de mendigar. No. Ella lo interrumpió. Ochako resolvió en el fondo de su alma quedarse con él y levantar la mano hasta el momento en que ella no quería completar ese pensamiento. Aún así, necesitaba una mejor razón para quedarse, una que Izuku aceptaría. No fue difícil reunir esa razón juntos. ¿A dónde iría? ¿Dónde estaría a salvo? ¿Cuál es el plan de respaldo si no podemos llevar esta crisálida al monte Takao? ¿Existe incluso un plan de respaldo? Sacudió la cabeza. Ahí, no sé, Ochako contuvo las lágrimas. Se estaba volviendo cada vez más translúcido. Ahora podía ver claramente a través de su cara la calle de abajo. Izuku extendió la mano para rozar sus dedos contra su mejilla. Apenas podía sentirlos allí. Tienes razón. No hay un plan de respaldo, solo quiero que estés a salvo, me temo. Ella empujó ligeramente, asegurándose de que él descansara en el suelo y que no se alejara flotando. ¿A qué le tienes miedo, Izuku? Después de todo lo que te he visto hacer, no me pareces tener miedo a nada. Él sonrió ante el cumplido.
Era una hermosa sonrisa, pensó, incluso si también era triste. Tengo miedo de en quién se convertirá Izuku, me temo que soy la última parte de él que sigue siendo Izuku, si eso sucede, todos estamos condenados. Admitió, descubriéndose a sí mismo y su vulnerabilidad hacia ella. Ochako no necesitaba que le recordaran que estaba consolando una construcción, un ser artificial que había hecho tanto por ella, la salvó a su padre, tenía que pagarle. De algún modo. Ella agarró su mano y se la acercó a la cara. Creo en ti, Izuku. Necesitas creer en ti también, ¿de acuerdo? XXX Izuku se despertó en su habitación. Excepto que no era su habitación. Sentándose de la cama, observó que todo a su alrededor tenía un marcado contraste incoloro. Negros, blancos, grises. No había una pizca de color en la habitación. Carteles rotos cubrían las paredes, pero incluso esos eran en blanco y negro, casi sin rasgos distintivos. Una rápida mirada por la ventana reveló un mundo sombrío e incoloro con una esfera negra en el cielo donde debería haber un sol. No había indicación de dónde venía la luz que iluminaba el cielo gris apagado. Abajo en la calle no había gente. Simplemente sombras. Caminaban como aturdidos sin propósito, tirados hacia adelante con cuerdas mientras no hacían ningún esfuerzo por resistirse. Temía la posibilidad de abrir la puerta al resto del departamento, de ver qué tipo de sombra podría haber reemplazado a su madre. Izuku se consoló a sí mismo de que todo esto tenía que ser una ilusión. Estaba bajo la custodia de la llama susurrante. Quizás finalmente se había desmayado por el dolor. Sin embargo, todo esto parecía demasiado real, demasiado tangible para ser un sueño. Al abrir la puerta del armario, había ropa casual hecha de sustancia de sombra tangible. Incoloros y monótonos como eran mejores opciones que su casi constante estado de desnudez. Sorprendentemente, todo estaba dimensionado para adaptarse a su gran cuerpo, a pesar de que era más alto y voluminoso que antes de su transformación en exalto. Izuku se vistió rápidamente, cuidando más la conveniencia que el estilo. Entrar en la sala de estar era familiar pero estaba mal. Estaba el sofá y la televisión. Había una pequeña mesa donde él y su madre comerían juntos. Sentado allí, sin embargo, estaba Izuku. Este oscuro reflejo de sí mismo no se parecía en nada a los doppelgangers hechos por Adorhan. No tenía su altura mejorada, bronceado o estructura muscular. Era su yo más viejo y débil, retorcido en algo, perverso. La copia tenía piel pálida, cabello gris verdoso apagado y una estructura delgada que se acentuaba con ropa fina. Estaba mejor vestido que Izuku en toda su vida. Una corbata verde. Camisa blanca de lino. Un chaleco tan verde oscuro que era casi negro. La chaqueta y los pantalones eran tan oscuros que parecían estar hechos de sombras. Si no fuera por la piel pálida de sus muñecas, las manos enguantadas sangrarían en esa oscuridad. XXX Príncipe Izuku. Es un placer conocerte finalmente. La copia se levantó y se inclinó según la costumbre japonesa, sin embargo, nunca flaqueó para mantener un contacto visual sólido. Izuku contempló los brillantes fuegos verdes que reflejaban los suyos. Esto no era un mero reflejo, ninguna sombra como las cosas de afuera. ¿Cómo me dirijo a ti? ¿Sombra de todas las cosas? ¿Dragón de ébano? ¿Padre de mentiras? ¿Qué título preferirías? Preguntó Izuku, ya suponiendo la fuente y el arquitecto del mundo falso en el que estaba parado. El falso Izuku sonrió, o tal vez sería más exacto decir que el dragón sonrió, y la marioneta copió el gesto. Tengo muchos nombres. Oscuridad. Enemigo. Némesis. Me han llamado todo eso y peor. Llámame como quieras, Príncipe Izuku. Muy bien. Izuku se sentó frente a su oscura inversión. ¿Qué acertijo o prueba tienes para mí, Dragón-sama? ¿Qué quieres que haga? El idioma Malfean se adaptaba a la inclusión de un honorífico japonés y una prisión alberga a un recluso. Aún así, Izuku decidió ir directo al grano, sabiendo que estaba sufriendo o peor. Bien podría hacerlo y dejar de perder el tiempo en bromas sociales. Solo quiero conocerte mejor, Príncipe Izuku, ¿o puedo llamarte Izuku-kun? Preguntó la marioneta del dragón. La forma en que la sombra enfatizaba el sufijo no era entrañable. Llámame como quieras, Dragón-sama. Izuku respondió. Bueno, entonces, Izuku-kun, ¿por qué no me cuentas sobre tus padres para empezar? ¿Por qué se separaron? XXXX. No hubo tiempo para dar una respuesta sólida. Izuku fue hundido profundamente en un recuerdo, reviviéndolo como si estuviera aquí en el presente. La luz y el color invadieron sus ojos. La realidad cambió. Él era pequeño. Impotente. Un niño. Llorando. Su madre lo llevaba a casa del médico.
Acababan de descubrir que Izuku era Kirkles. Ella parecía retraída. Frío. Él quería amor. Atención. Comodidad. Él extendió la mano hacia ella. Izuku. Estoy tratando de concentrarme en el camino. Ella le espetó. Se contuvo las lágrimas lo mejor que pudo. El fallo. No había desarrollado un Kirk. Le había fallado a su madre, y ahora ella estaba enojada con él. Finalmente llegaron a casa. Se aferró a su falda, desesperado por el contacto. Eventualmente ella bajó a su nivel para consolarlo, después de un prolongado momento de dolorosa vacilación. Se sentía menos como si quisiera consolarlo y más como se suponía que debía hacerlo, como si fuera una obligación. XXX el mundo cambió, relajándose en una sombría inversión incolora de sí mismo. Una vez más estaba sentado en la sala de su réplica. La versión del dragón de Izuku se sentó frente a él, con una expresión de pena en su rostro. Eso es muy triste. ¿Cómo tomó tu padre las noticias? Izuku apretó los dientes cuando lo empujaron de vuelta a su propia mente. XXXX color. Ligero. Cegador. Un pequeño cuerpo impotente, un niño Kirkles. Su padre y su madre se gritaban el uno al otro. No entendió todas las palabras. Después de todo, tenía solo 4 años. Desafortunadamente, entendió lo suficiente como para reconstruirlo. Estaban peleando por él. No, no sobre él. Discutían sobre cuál de ellos estaría atrapado con él. No puedo tenerlo desatendido mientras estoy en el trabajo. Su padre declaró fríamente, en voz alta. ¿Y cómo pagaré las facturas mientras lo estoy mirando? Su madre replicó. Lloró mientras escuchaba. Izuku era una carga, una que ninguno de los dos quería pero que uno de ellos debía asumir. Sin valor. Kirkles ya es un fracaso a los 4 años. Días después su padre se fue. Para el trabajo, había dicho. No abrazó a Izuku. Fue la última vez que vio a su padre, y no hubo un abrazo paterno. XXX eso debe haber sido muy difícil. Dijo la marioneta del dragón, ofreciendo el consuelo que pudo. Lo superé. Me mantuve ocupado, interesado en otras cosas. Traté de no pensar en eso. Izuku se ofreció, como para desviar al primordial de ofrecer lástima. ¿Un pasatiempo? Preguntó Dragón Izuku. Izuku sacudió la cabeza con tristeza. En realidad no. Una fascinación, con héroes. ¿Tu madre te animó? ¿Ayudó a fomentar este interés? La copia preguntó. Ambos ya sabían la respuesta. XXXX ¿todavía ves esos vídeos? Inko le preguntó a su hijo, exasperada de que ella fuera interrumpida nuevamente por su molesta e insaciable fascinación heroica. Por favor, mamá. Preguntó, casi rogando. De nuevo, por favor. Le sorprendió lo débil y frágil que sonaba su voz, pero el recuerdo sonó genuino en sus oídos. Esta es la 20ª vez en menos de una semana. Inko suspiró mientras se levantaba de su asiento, dejando a un lado el libro que estaba leyendo. Rápidamente levantó el vídeo en la computadora de su casa, encontrándolo en su historial recientemente visto. Una vez más y luego tienes que irte a la cama. Su voz era severa. Está bien. Gracias, mamá. La pequeña Izuku esperaba que ella se quedara, pero no lo hizo, ni siquiera para responderle. Pronto estuvo solo en su habitación mirando a su héroe favorito, Olmig, rescatar a una multitud de civiles de un desastre. Su alegría al verlo se sintió vacía cuando el vídeo se repitió, su madre no entró para apagarlo. En cambio, simplemente la escuchó a través de la puerta, ordenándole que se acostara. Mirando alrededor a través de la lente de la memoria, Izuku vio esta habitación hiperdecorada para lo que era, un santuario. Un escondite. Aquí, en su soledad, podía fingir que tener un ídolo a quien admirar llenaría el vacío que dejaron sus padres. Lloró hasta quedarse dormido después de apagar la computadora. Algunos días después, Izuku jugaría a rescatar a su madre por última vez. Siempre hay una última vez para tales alegrías infantiles. Por lo general, dicha finalidad no está marcada en ese momento. Simplemente pasan. Sin embargo, en el caso de Izuku, el último rescate obviamente nunca se repetiría. Su madre le preguntó: ¿No te estás volviendo un poco grande para esto? Como si levantarse para jugar al héroe con su hijo fuera una tarea. Desanimado, él todavía hizo los movimientos del juego con ella, declarando en voz alta que la frase de Olmig de estoy aquí. Sin embargo, la experiencia fue hueca. Izuku no tuvo el corazón para preguntarle nunca más. Su madre claramente no tenía ganas de humor o alentar el sueño de su hijo de ser un héroe. XXX veo. La versión bien vestida de Izuku habló sombríamente.
Era difícil recordar que este cuerpo completamente humano no era más que una extensión de un gigantesco dragón hecho de oscuridad. No era ideal, pero esa era mi vida hogareña. Izuku se encogió de hombros. ¿Qué hay de la escuela o de los amigos? ¿Tenías a alguien con quien jugar, con quien compadecerte? ¿Alguien que fuera un héroe contigo? La amargura no disimulada se deslizó como una serpiente desde la garganta de Izuku. No escupió. No, a menos que cuentes a Bakugou. XXX o sí, Bakugou Katsuki y sus lacayos a menudo jugaban héroe y villano con Izuku. Siempre obligaban a Izuku a interpretar al villano. Y los héroes siempre golpeaban al villano. Izuku a menudo tenía cicatrices o moretones, a veces quemado. Izuku se estremeció ante el recuerdo, recordando la impotencia y el dolor de todo. A pesar de todo, no podía preocuparse realmente por lo que el dragón le estaba mostrando. Después de todo, había dejado ir estos sentimientos. Aquí no había más peso que color en las ilusiones del dragón. Cuéntame acerca de cómo comenzó todo esto, la intimidación. La voz del dragón, disfrazada de la de Izuku, apareció en el medio de la memoria. Comenzó después de que Bakugou obtuvo su Kirk. Izuku dijo, incluso cuando la versión más joven de sí mismo estaba siendo golpeada. Era extraño que pudiera escuchar al dragón y hablar con él incluso mientras recibía puños en su propia cara. ¿Es eso realmente cuando comenzó? Preguntó el dragón, su voz flotando efímeramente en el recuerdo. Inmediatamente todo cambió al día en que Bakugou cayó en el río, el día en que Izuku, pequeño e indefenso, se ofreció a ayudar a Bakugou a salir del río. ¿Ese fue el detonante? Todo el tiempo, fue su oferta de ayuda lo que lo inició. Antes de ese día, su relación había cambiado de una amistad a una de líder y seguidor, pero este fue el día en que el papel de Izuku como seguidor había muerto. En su lugar, Izuku sería rechazado y relegado para convertirse en la víctima del abuso de Bakugou. Todo fue culpa de Izuku. Bakugou no quería su ayuda. Su madre no quería ser rescatada. Nadie quería su ayuda, nadie humano, al menos, llegó el recordatorio de la voz que sonaba muy parecida a la suya. La bondad era el problema, se dio cuenta Izuku. Cada vez que Izuku se ofreció por amabilidad para ayudar a alguien, se distanciaron y lo rechazaron. XXX sufriste una gran cantidad de lesiones a lo largo de los años, Izuku-kun. El yo de las sombras se lamentaba lastimosamente. Ese chico no se metió en problemas por atormentarte, los maestros no hicieron nada, tu madre no trató de mejorar las cosas. Había una ventaja en esa pena, un sadismo que disfrutaba sabiendo la respuesta antes de que la pregunta terminara. Izuku continuaría fingiendo en el juego de la sombra. No. Nunca se metió en problemas. La sombra en silencio esperó a que Izuku continuara. Cuando el joven Exalt se negó a pronunciar las palabras que ambos sabían que venían después, Izuku una vez más cayó profundamente en sus propios recuerdos, con un suave empujón del dragón Ebon, por supuesto. XXX Izuku estaba acostado en su cama, mirando hacia el techo. Había marcas de quemaduras en el cuello y la parte superior del torso donde Bakugou había desatado una explosión que era más fuerte de lo habitual. Él mismo había vendado las heridas en lugar de pedirle a su madre que lo hiciera. Ella le había enseñado cómo, sabiendo que necesitaría esta habilidad. De esta manera ella no necesitaría estar allí para vendarlo todo el tiempo. De esta manera, ella podría evitar ser llamada fuera de su trabajo. Sus llamadas telefónicas para quejarse a la escuela se habían vuelto cada vez menos frecuentes con el tiempo. Esta vez, aunque las quemaduras fueron lo suficientemente graves como para justificar una llamada, Izuku apretó los dientes ante lo débil que sonaba su madre. No había fuego en ella, ni fervor de rabia por el abuso de su hijo. Era como si estuviera pasando por los movimientos, las normas sociales esperadas, y la mujer de la oficina del administrador de la escuela estaba actuando igualmente. Cada uno de ellos respetaba las normas sociales mientras sabían que nada se haría realmente. El dragón le susurró que la gente a menudo perdona los abusos, tal como Izuku tenía una y otra vez. Lo ignoran directamente si no lo reciben, especialmente si el abusador tiene belleza y poder. Los humanos son criaturas de mente débil, después de todo, y acuden a los demagogos como ovejas haciendo fila para su propia matanza. No, susurró Izuku desde su pequeño cuerpo maltratado. A ella no le importa. Izuku podía sentir su corazón endurecerse. Su madre no se preocupaba por él. Ella lo rechazó, dejándolo acostado allí sin atenderlo o luchar por él. Al menos ella le enseñó a atender sus propias heridas, una lección entonces, que debe cuidarse a sí mismo y no confiar en nadie más. Izuku no necesitaba a Inko, la mujer que lo dio a luz. No necesitaba una madre. O un padre XXX. Todo eso cambió para ti, ¿no es así?
Finalmente conociste a alguien a quien podrías admirar y confiar, todo podría, ¿no? Preguntó el dragón cuando la visión de Izuku cambió hace solo unos días. Nunca serás un héroe. Todo lo que había dicho. Él era débil. Demacrado. Sin embargo, todavía rechazó a Izuku lejos de sus esperanzas y sueños. La visión se congeló y luego se rebobinó hasta el punto en que Olmig levantó su camisa y mostró su lesión casi fatal en los ojos de Izuku. Él tiene secretos. El dragón susurró. Por supuesto que tiene secretos. Está escondiendo lo herido que está. Izuku se burló. No. Observa los detalles. Hay más que no te está diciendo. La sombra lo incitó vagamente. En lugar de esperar más instrucciones, Izuku hizo trampa. Abrió el tercer ojo, que Cecilina le regaló. Se concentró con fuerza usando una lente sobre ese ojo, una construcción de la llama susurrante. Todo se le reveló entonces. Toda la visión era una construcción de sombras, una amalgama de sus recuerdos reales y el poder del dragón de ébano. Vio cómo estaba conectado con el dragón, la sombra de todas las cosas, pero al concentrarse en Olmig, lo que vio lo horrorizó. Todo podría tener una exigencia. Era una forma menor de exaltación. No fue genético. Era una antorcha brillante de esencia pura. Era viejo, mucho más viejo que el alma de Olmig. Esa alma se estaba volviendo más débil, demasiado frágil para seguir manteniendo tanto poder. Necesitaba encontrar a alguien para pasar esa antorcha. La ira inundó el vitriolo en el corazón de Izuku cuando finalmente entendió cuán completamente Olmig lo había rechazado. Quería correr hacia adelante y cortar la garganta del hombre. Sin embargo, ese gesto sería inútil. Esto era una sombra, solo un recuerdo de Olmig. En cierto modo, Izuku-kun, deberías agradecer a Olmig por rechazarte. La sombra de Izuku se alzó dentro de la visión congelada, pálida y frágil en comparación con el poderoso príncipe. Sin un fracaso fundamental, la exaltación no se consolidaría. Fue la primera mentira que el dragón había dicho a Izuku. Un poder profundo dentro de Izuku sonó como una campana, marcando la declaración como falsa. Sin embargo, el resto de lo que dijo el dragón era cierto. Esta fue la grieta en la realidad que llamó nuestra atención, que te marcó a los ojos de Ligier. Nos atraen los espíritus heroicos estropeados por el fracaso, querido príncipe. Pero eres un caso especial. En lugar de un héroe que falló, eres un héroe al que le falló el mundo. Esto te eleva a los ojos del sol verde. Ha depositado muchas esperanzas en ti. Izuku vio la sensación en todo esto, sin embargo, todavía estaba lleno de amargura hacia su antiguo ídolo. Ya no podía decir que quería ser un héroe como Olmig. Un héroe, sí. Sin embargo, Izuku decidió lanzarse a su propia imagen y utilizar el poder de su exaltación para forjar su propio camino. Los héroes de su mundo natal eran poderosos, pero ese poder era hueco. En su interior, eran parásitos codiciosos, imperfectos y narcisistas que jugaban un juego frente a las cámaras para obtener elogios y fama. Los villanos también eran peones en un juego de héroes, herramientas que los héroes deben superar antes de anunciar su propia victoria. Izuku sabía que tenía que elevarse por encima de los dos. XXX todo podría desaparecer cuando el recuerdo cambió. La azotea permaneció, pero la perspectiva de Izuku se movió hacia el horizonte. Sus manos se aferraron firmemente a la valla de seguridad del perímetro del techo. Un suave resplandor entró en su visión periférica. Él supo este momento. Estaba grabado para siempre en su mente. Barra se volvió y vio a Almalat. Ella era aún más hermosa a los ojos de su mente de lo que podía apreciar en su pánico autoconsciente de antes, su odio a sí mismo por haber sido atrapado. Esta fue la primera vez en su vida que se sintió tan completamente aceptado. El momento en que ella lo besó se alargó más que la eternidad. Izuku fue cálido, bienvenido y completo. Apenas podía recordar la razón por la que llegó a la azotea en primer lugar. La oscuridad enroscada que susurraba en su corazón se desvaneció. El impulso que sentía hacia la muerte se disipó como si nunca hubiera sido una opción que él hubiera considerado. Se olvidó momentáneamente de que el dragón lo estaba mirando, observándolo como un inmundo voyeur. Izuku saboreó los momentos que pasó con el Neoma mientras saboreaba los detalles que habían pasado demasiado rápido antes. Almalat estaba cálida y su piel suave cedió a la presión de sus dedos, sometiéndose flexiblemente a su abrazo. Su boca y su vulva competían por su atención con lo húmedas y desenfrenadas que estaban. Su boca en la de él sabía más dulce que cualquier dulce que hubiera probado en su vida. Izuku estaba rígido dentro de ella. Sus músculos vaginales se tensaron y se relajaron a su alrededor, masajeando burlonamente su dolor y necesidad.
Recordó que este momento terminó antes de que cualquiera pudiera encontrar su liberación y se deleitó en cuánto tiempo duraron las sensaciones, sin prisas por su misión de llevarlo a la exaltación. Un pequeño susurro en el fondo de su mente fue el único recordatorio que Izuku necesitaba de que no estaba reviviendo este momento por sí mismo. Hay muchos Neoma como ella, y todos te servirían amorosamente en la ciudad eterna de Malfeas, también hay otros placeres. Demasiado rápido, Izuku ya no estaba debajo del Neoma, Almalat. Estaba encima de Ceceline, probándola. Su lengua recorrió sus muslos internos burlonamente antes de sumergirse y probar las aguas de su oasis prohibido. Encontró la perla en su epicentro y retiró la capucha para devorarla por completo. Se alegró de cuánto placer le trajo. Sabía que ella había tenido más experiencia que solo él, más tiempo dedicado al abrazo de un amante que años de vida. Eso no menospreciaba el hecho de que Izuku le había brindado placer, sino que lo había mejorado, hinchándolo igualmente con excitación y orgullo. Ese orgullo aumentó para superar su excitación. Había sobrevivido al amor de Agorhan. Había soportado los exámenes de la llama susurrante. Mira cuánto puede soportar el príncipe Izuku. ¿Qué pruebas ha superado? Todos saludan al príncipe brillante, que pasa todas y cada una de las pruebas que los maestros primordiales de la creación le han presentado. Los momentos de sexo y adrenalina se fusionaron en un medio, mezclando cuánto había sentido y cuánto había superado. Fue maravilloso y adictivo. Había más, aunque esperándolo. Izuku sabía que una vez que ascendiera a su lugar legítimo en el Palacio de las Cosas, todo lo que deseara podría ser suyo. Sexo. Drogas, alabanza. Amor. Cualquier cosa y todo estaba a su alcance. Era suyo reclamar y conquistar. Era su debido derecho. Fue demasiado perfecto. Con sorpresa, Izuku se dio cuenta de que había estado confundiendo los susurros del dragón con su propia voz interna. ¿Cuánto tiempo había estado haciendo eso? Tirando de su conexión como lo había hecho con la llama susurrante, pudo ver cuánto lo estaba cambiando el dragón, lo había estado cambiando. Sin compromiso, pensó de nuevo. ¿Cuándo comenzaron los susurros de la sombra? Izuku estaba horrorizado de no saber realmente la respuesta. Dirigió su mente hacia atrás, incluso cuando el dragón llenó su cabeza de infinitos elogios y placer, reviviendo la desesperación y la soledad que sintió cuando escribió notas de suicidio para su madre y para su atormentador. ¿Por qué le importaría lo que pensaran? ¿Por qué los alcanzaría desde más allá de la tumba? ¿Por qué quería morir? Y allí estuvo todo el tiempo. La serpiente oscura se enroscó alrededor de su corazón, pesándolo como una piedra atada a sus pies, arrastrándolo hacia un abismo de desesperación y muerte. La sombra de todas las cosas estuvo allí empujándolo hacia su propia destrucción durante mucho más tiempo de lo que Izuku hubiera sospechado. ¿Había estado allí esa sombra toda su vida? Ciertamente estaba allí mucho antes de que Izuku se encontrara con el demonio, Almalat. Izuku sonrió interiormente mientras continuaba disfrutando de las visiones que el dragón usaba para inundarlo. Ya no podía confiar en sus propios recuerdos. Ni siquiera uno. Pero podía sonreír y amar a sus nuevos maestros, y también podía odiarlos. También podría tramar invisibles contra ellos. Entonces, sonrió mientras extendía su alma hacia adelante como si abrazara las sombras, pero el propósito de Izuku estaba lejos de ser benigno. Por ahora, bajaría sus defensas y seguiría el juego. Si tan solo Izuku supiera cuán bajas habían caído realmente sus defensas. XXX esta visión era diferente del resto. A diferencia de los otros, esto no era de un color deslumbrante. Estaba tan apagado como cualquier cosa conjurada por el dragón a partir de toda la tela. Su madre estaba allí, pero no podía verlo. Ella estaba hablando. Mendicidad. Rezando a Ceceline. ¿Por qué está rezando? Preguntó el dragón, nuevamente usando una burla de la propia voz de Izuku. Por una vez, Izuku no sabía la respuesta de antemano a la pregunta del dragón, al menos no del todo. Recordó que su madre había pedido el alto el fuego. Sin embargo, mientras la escena se desarrollaba frente a él, fue la ausencia de lo que ella dijo y le pidió que le doliera mucho más que cualquier herida previa que le haya infligido. Inko no le pidió a Ceceline que le devolviera a su hijo. La madre de Izuku ni siquiera le preguntó a la temible deidad si su hijo estaría bien. No hubo preguntas sobre su salud o bienestar. Nada. En cambio, rogaba por la vida de los demás, Izuku prácticamente podía sentir su corazón convertirse en un frágil pedernal. Ahora, el dragón habló ansiosamente. Su voz apenas se disimuló por más tiempo. Cuéntanos sobre este nuevo encanto que has creado. Cuando se apartó de la imagen de su madre, Izuku entró en otro recuerdo.
Este fue el momento en que el dragón había prometido examinar la llama susurrante. Este fue el momento en que Izuku se cortó para activar chakra Shintai dividido. El recuerdo seguía siendo un mosaico de claridad y sombras de colores brillantes que llenaban los huecos con conjeturas incoloras. Un accidente. Izuku había cortado demasiado cuando hizo su propio yo proyectado. De alguna manera, había cortado recuerdos vitales con Earth Cutting Edge. Izuku observó con horrorizada fascinación mientras veía cómo los recuerdos se derramaban de su cabeza sobre la arena que lo rodeaba, recuerdos que la proyección de Anima Fantasmal rápidamente agarró, la pura deslealtad. La traición. La copia efímera de Izuku corrió con los pesos de la memoria y sin palabras ni explicaciones desapareció en el otro mundo. La ira impotente consumió a Izuku. Esos recuerdos eran suyos. Su. XXX Izuku fuerza sus ojos abiertos, incapaz de desahogar adecuadamente su ira con ellos cerrados. Su corazón de pedernal exigía acción y penitencia de quienes lo habían perjudicado. El castigo requeriría poder que afortunadamente el anfitrión primordial le había proporcionado a Izuku cuando le ofrecieron exaltación. No le sorprendió descubrir que estaba parado en una plataforma flotante de cristal y fuego. Sostenido en lo alto por el poder de la llama susurrante, Izuku se paró junto a una sombra de sí mismo, el dragón Ebon. El verdadero cuerpo del dragón voló lánguidamente a lo largo de la plataforma mientras la llama susurrante y su conjunto de esferas orbitales bailaban en su otro flanco. Las líneas azules estaban grabadas en sus brazos, un extraño tatuaje brillante. Los símbolos arcanos en el dialecto de Malfeas se ramificaban desde las líneas ley talladas en la piel desde la parte superior de su mano para retorcerse detrás de sus tríceps antes de ascender más allá de su vista alrededor de la parte posterior de sus hombros. Las líneas viajaban sobre su espalda para fusionarse en un patrón que no podía ver, ni para leer ni para ver qué tan lejos se extendían por su cuerpo. La llama susurrante no ofreció ninguna explicación sobre la naturaleza de su regalo. Tendría que descifrar su utilidad y función por su cuenta. Eso le parecía correcto, dado su deseo de probar continuamente a otros. Después de todo, seres como él deben aparecer como pequeñas ratas en un laberinto para ella. Sin embargo, Izuku se sorprendió un poco al descubrir que llevaba un juego de sábanas oscuras. La ropa abrazaba sin apretar su cuerpo, ofreciéndole refugio contra la dura radiación del sol verde. Zapatos de suela gruesa de un color igualmente abisal protegían sus pies del calor abrasador debajo de él. Un pequeño peso debajo de la camisa acompañado de la sensación de metal frío proporcionó todas las pistas que Izuku necesitaba para comprender la naturaleza de su atuendo. Todo lo que llevaba era una proyección de sombras del medallón que descansaba oculto contra su pecho. De alguna manera, la cadena suelta a la que estaba sujeta se movió, deslizándose para esconderse siempre bajo el borde de la camisa que le había tejido. Izuku escatimó un pensamiento y la túnica como camisa cambió a una simple camiseta negra, luego el color floreció en el mismo color esmeralda profundo que el chaleco que llevaba la sombra del dragón a su lado. Su nueva familia le ofreció regalos tan maravillosos. El príncipe Izuku fue verdaderamente bendecido. Una pequeña esfera se extendió desde la matriz de la gran esfera para flotar a su lado. Los susurros de 1000 voces se unieron en su mente. Sus errores han sido ordenados y explicados. Nuestra conclusión es que usted es digno de proceder a la ciudad eterna de Malfeas, el príncipe Izuku de la casa Ligier. La versión sombría de Izuku sonrió con una alegría depredadora sin disimulo cuando Izuku se inclinó por la cintura para inclinarse ante la llama susurrante. Me honras, oh llama susurrante. Gracias por aislar mis fallas y darme a conocer. Que mis esfuerzos por luchar por la perfección algún día me acerquen a tu mayor simetría. Los tópicos melosos recubiertos de amor sincero por lo primordial se derramaron de la boca de Izuku. Después de todo, ¿cómo podía estar enojado con su nueva familia cuando eran tan hermosos, tan maravillosos y tan generosos? La vivisección anterior era tan insignificante, tan intrascendente. Todo fue solo un malentendido. XXX La esfera se reformó en una forma casi humanoide, una manifestación líquida de cristal y llama. Brillaba con la luz de 1.000.000 de estrellas distantes mientras cruzaba la plataforma, donde luego extendía una mano, si esa extensión sin dedos podía llamarse una mano. Flotando sobre la extremidad extendida había una llave hecha de fuego y luz de estrellas cristalizada. Dime, príncipe Izuku, ¿es este el objeto de encanto que estabas agarrando antes cuando estabas tratando de robarnos, de la que vive en su nombre? Sus sentidos de esencia aumentados confirmaron que era la última llave que necesitaba. ¿Para qué otra vez? Ya no estaba seguro. Se inclinó más profundamente, sinceramente perdón por lo que había hecho. Sí, gran esfera. Fue un error por mi parte tomar tu poder sin preguntarte.
Mi ambición superó mi ética y me permití romper el vínculo entre nosotros para quitarte ese poder. Fui arrastrado por la belleza de tu simétrica perfección y quería algo de ese poder para mí. Deseaba tu comprensión matemática de la verdad y tu poderosa voluntad. No se le ocurrió al príncipe Izuku que antes de hoy nunca antes había sido tan elocuente o formal en su vida. No podía ver los pedazos de sí mismo que estaba, incluso ahora, rompiendo y saliendo esparcidos como basura en un desierto. Izuku se levantó y aceptó agradecida la llave en sus manos cuando la llama susurrante le permitió descansar en sus manos. La llave quemó su carne mientras se disipaba en esencia pura, su patrón absorbido en las constelaciones dentro del alma del príncipe. Todo está perdonado. Ahora. ¿Qué harás cuando te vuelvas a conectar con tu construcción anima? ¿Cuál es tu plan para corregir tu disonancia interna? Sin dudarlo, el príncipe Izuku habló con una amargura apenas disfrazada y sincera. No puedo confiar en él, dice Izuku. Desafortunadamente, no puedo recuperar mis recuerdos robados sin restablecer esa conexión. Tendré que matarlo y reemplazarlo por uno leal a mí, leal a la recuperación. Si espero un poco más, estará completamente indefenso, y simplemente tiraré de su cadena hacia mí, y luego lo devoraré. El dragón, viendo todo esto, sonrió con orgullo. El príncipe Izuku se dio cuenta de todo esto y se volvió hacia la sombra Izuku que el dragón había hecho expresamente por hablar con Izuku. Se inclinó ante el dragón. Muchas gracias, oh sombra de todas las cosas. Me has mostrado cómo amarme a mí mismo y apreciar la fe que la anfitrión primordial de la reclamación ha demostrado en mí. Levantándose para encontrarse con él cara a cara, las dos versiones de Izuku se sonrieron, una era un príncipe de Malfeas deformado y la otra una representación sombría de su ser anterior. Cada uno sabía secretos sobre el otro, mejor dejar pequeños pecados sin decir, que se ocultaban mejor en la oscuridad. Aún así, el dragón tenía una gran causa para estar orgulloso de este momento. Después de todo, razonó el príncipe, no fue otro que el dragón Ebon quien le mostró a Izuku lo equivocado que estaba hasta este punto de su vida, cuánto había perdido su fe en los que lo rodeaban. Por supuesto, querido príncipe. Ahora, permíteme el honor de ser el primero en darte la bienvenida a Malfeas, la ciudad eterna, y tu nuevo hogar. La plataforma descendió al suelo del desierto directamente enfrente de una de las muchas puertas hacia Malfeas. Tan cerca, las paredes parecían perfectamente rectas, extendiéndose para siempre a la derecha e izquierda de Izuku, donde los dos primordiales tomaron posiciones para flanquear la puerta. La entrada parecía imposiblemente ancha y alta, fácilmente capaz de acomodar vehículos más grandes que un portaaviones si tal cosa pudiera moverse a través del desierto. Las puertas estaban formadas por un extraño latón de color verde. Gimieron y crujieron cuando se abrieron hacia afuera como para abrazar a Izuku y llevarlo más adentro de la gran ciudad. La luz y el ruido inundaron la ciudad. Aromas de especias y flores flotaban en la nariz de Izuku. Las campanas de latón sonaban desde las torres a lo lejos, sin embargo, muchas campanas y campanas más pequeñas sonaban en la calle. Izuku caminó precipitadamente hacia una celebración celebrada específicamente para su llegada. Demonios de más de 100 especies diferentes que se ajustan a numerosas descripciones de forma, tamaño y color abarrotaron a su alrededor. Gritaron con alegría sin límites para darle la bienvenida mientras tocaban varios instrumentos, arrojaban flores y especias en polvo al aire, llenando la horda clamorosa con ruidos alegres discordantes, olores y colores. Varios deliciosos neomas se le acercaron para colocarle flores de plata alrededor de su cuello antes de que lo detuvieran para bailar junto a varias criaturas con tentáculos. Grandes simios de sangre rugieron al acercarse, honrándolo y gritando juramentos para seguirlo en una gloriosa batalla. Pequeños lagartos y gente de langostas se inclinaron cuando su fiesta de entrada de celebración pasó cerca de sus tiendas, ofreciéndole regalos y muestras de cualquier seda, especia u otra rareza que pudiera desear. Una criatura alta como un escorpión, una Tinsiana si Izuku lo recordaba, le ofreció una gran jarra de alcohol tan potente que el joven Exalt juró internamente que se emborracharía solo por los humos. Su otra mano pronto sostuvo una gran pierna de carne especiada que le ofreció un hombre que parecía más flor que carne. Todos. Todo. Todos querían conocerlo y darle la bienvenida. Izuku, el príncipe brillante, había vuelto a casa. Finalmente, Izuku pertenecía y fue bienvenido, apreciado y alabado como el gran héroe que siempre quiso ser. Las vistas eran nada menos que extrañamente espectaculares. A lo lejos, Izuku vio la aguja interminable de Kaz, que se extendía infinitamente hacia el cielo. Apenas podía distinguir los bordes de Storemi, el bosque de plata, encajado al lado del distrito en el que se encontraba como un gran parque en medio de la bulliciosa ciudad. La ciudad en sí era fascinante.
Se curvaba en largos anillos concéntricos, moviéndose y expandiéndose como una gran construcción viviente. La piedra y el metal se fusionaron en un tenue abrazo para formar calles adoquinadas pulidas. Las torres hechas de grandes conchas, marfil o incluso latón eran comunes. Muchos estaban coronados con campanas que sonaban a intervalos irregulares. Sin embargo, a pesar de la altura desalentadora, todo estaba completamente iluminado por el calor y la energía constantes del sol verde. El príncipe estaba inundado de tales vistas y olores, atrapado en breves conversaciones que lucharía por recordar mientras que los demonios con los que habló probablemente atesorarían estos momentos en los años venideros. Su condición de celebridad fue instantánea y abrumadora. Le llevó varias horas cruzar el gran paseo antes de que realmente pudiera explorar la ciudad, ya que la presión de miles de ansiosos demonios dificultaba el paso. Sin embargo, el príncipe fue generoso y no le importó. Esta era su gente, y él los amaba casi barra tanto como ellos lo amaban a él. Hay un dicho en Malfeas. No hay amor sin dolor. La vio por el rabillo del ojo. Ella era un shock vivo para su sistema, una marcha en contra de la perfección de este momento. Volvió la cabeza para mirarla, y los demonios se acercaron a él, ofreciéndole aún más distracción, como si se asustara por el error atroz que había causado que su príncipe sintiera otra cosa que alegría. Su esfuerzo fue desperdiciado. El daño ya estaba hecho. Allí, arrastrada por una cadena alrededor de su cuello, había una niña pequeña. Humano. Sus ojos eran grandes y oscuros. Temeroso. Su cabeza había sido afeitada calva. Sus pies descalzos probablemente estaban callosos por caminar sobre los adoquines durante tanto tiempo. Antes de ser arrastrada bruscamente por su gigantesco maestro en forma de serpiente, extendió una mano hacia el príncipe Izuku. Sus ojos rogaban por ayuda. Los demonios lo querían, pero este niño pequeño lo necesitaba. El conocimiento fue un golpe de hielo en su rostro contra el telón de fondo de un dulce día de verano. Cuánto había dejado que los demonios lo cambiaran y en tan poco tiempo, que voluntariamente sentiría que pertenecía a estos desenfrenados devoradores de la humanidad, estos despojadores de mundos enteros. Internamente, se puso en acción. Caminó a través de la multitud a propósito, sin dejar que el flujo lo frenara o lo dirigiera. Sabía que nunca sería capaz de salvar a todos los humanos en la ciudad del demonio, y también entendió que probablemente había más personas aquí que humanos en el hogar que llamó Tierra. Nada de eso significaba que de alguna manera no pudiera salvar a esta pequeña niña del destino que le estaba reservado. No, él podría hacerlo mucho mejor que eso. Podría salvar un mundo de miles, y una niña pequeña. En silencio, discretamente, Izuku buscó dentro de su propia esencia y envió la señal de Morse a su otro yo. Había llegado el momento de volver a conectar la cadena. Era hora de que Izuku confiara en su instinto y no en sus recuerdos. Era hora de que Izuku recordara que no importaba lo que otras personas a su alrededor hubieran hecho, no consignó a la humanidad al cruel destino que tenían los Yozis en la tienda. Izuku ya no podía reconocerse a sí mismo. Sin embargo, eso no cambió un hecho básico, una pequeña mano extendiéndose hacia él que pidió ayuda en su alma. Incluso si fuera más demonio que hombre, podría hacer esto. Incluso si no hubiera recompensa ni agradecimiento, Izuku aún podría ser un héroe.